Cantinflas opaca y disminuye a los demás cómicos, incluso a un actor tan dotado como Tintán, cuya carta de presentación es la obvia representación física y lingüística del fenómeno de la transculturación. El pachuco habla Spanglish, el pachuco usa tirantes y sombrero con pluma y masca chicle y degenera el idioma y dice baisa y carnal. La embestida purista se niega a reconocer en Tintán a un presentimiento apocalíptico y a un tranquilo dato cotidiano. Pronto, Tintán se desprende de su indumentaria tirilí y casi siempre dirigido por Gilberto Martínez Solares, impregna de vitalidad anarquista algunas cintas rescatables como El Rey del Barrio, Calabacitas Tiernas, para dejarse consumir ya en los 50s por la prisa, el exceso y la repetición mecánica. Esto, dice Daniel Cosío Villegas, es transcultura en la historia general de México. Inglaterra es una de las 4 naciones que constituyen el Reino Unido. Su territorio está formado principalmente por colinas bajas y llanuras, sobre todo en el centro y el sur del país. Y justamente en un pequeño pueblo del sur de Inglaterra nació Mary Ferguson, quien creció en un ambiente multicultural, lo que despertó en ella ese interés de conocer otras naciones que enriquecerían su vida. Y fue por ello que decidió dejar su país y comenzar una aventura a casi 14,000 kilómetros de distancia. México fue su destino. Mary Ferguson, bienvenida a este espacio de Transcultura. Muchas gracias. Cuénteme un poquito, ¿dónde nació? Yo nací en Inglaterra, en un pueblo al sur de Londres. Y allí crecí, fui a la secundaria y la universidad ahí. Y siempre durante este tiempo tenía como mucha curiosidad para las diferentes culturas. Es algo que era una como búsqueda desde muy joven. Allá en donde vivía Inglaterra, descríbanos un poquito cómo era el espacio, el lugar en donde llevó prácticamente a cabo su infancia y adolescencia. Sí, era otra Inglaterra de lo de hoy, ¿no? Inglaterra hoy es un lugar absolutamente, sobre todo Londres, ¿no? Es multicultural. Pues esto era todavía como mucho más, con menos inmigración, con menos de esta vida que a mí es lo que siempre me ha interesado, ¿no? Y pues como pasa mucho en Inglaterra, me mandaron a una escuela internada que fue terrible, horrible. Ya se acostumbraba. Pues es muy normal ahí, o era en ese entonces, pero realmente es una cosa que yo nunca entendí de la cultura. Y después fui a la Universidad de Manchester, donde estudié historia, pero te digo, siempre cuando salí de la universidad tenía mucha curiosidad y veía llegar mucha gente de África, de Jamaica, de pues los chilenos y argentinos que llegaron más o menos al mismo tiempo cuando estaba yo creciendo, y trabajaba en una organización, una ONG maravilloso, que creía mucho, como yo creo, en la música como un puente. Entonces yo tenía como 2 responsabilidades. Uno era hacer la producción y la promoción de los conciertos, presentando artistas totalmente desconocidos de Cuba, de Mali, de Senegal, de Venezuela, y al mismo tiempo llevaba a los artistas a escuelas en los barrios más marginados de Londres, y hacíamos toda una preparación con las maestras y todo para que los chavos tuvieran acceso y la posibilidad de conocer y desmitificar un poco el papel del músico, y al mismo tiempo aprender
de culturas de otros países. En ese entonces usted vivía con sus papás. ¿Cómo se conformaba su familia? No, yo en ese momento que estoy describiendo yo estaba casada. Y entonces yo digo que mi migración a México fue, sí, huí de mi país, pero realmente de un matrimonio disfuncional, que pues tiene su dolor, pero claro, obviamente no es un dolor que compara en lo más mínimo con el viaje de la mayoría de los migrantes. Y eso es un viaje que conozco, ¿no? Conocí desde aquel entonces por la gente con quien trabajaba, por las comunidades en Londres, y que lo sigo conociendo muy bien de cerca porque la música y la migración están muy vinculadas. ¿Cuál fue su primer acercamiento con México? Pues yo salí de Inglaterra y no sabía si tenía realmente el valor de hacer ese rompimiento. Entonces anuncié que iba por 2 semanas y aquí estoy. Después de casi 40 años después, 37 años creo que después. ¿Y cómo fue ese paso, ese salto que tuvo el valor, esas 2 semanas que dijo, voy 2 semanas a México a ver qué me encuentro? ¿O qué se encontró aquí en tierras mexicanas? Pues yo tenía mucha ilusión de México porque había leído a Juan Rulfo y me había prestado un cassette de Don Lino Chávez, que uno de los grandes maestros del son jarocho. Entonces, entre Juan Rulfo y son jarocho, yo pensé, yo creo que me puedo encontrar en ese país, ¿no? Entonces, estaba visitando unos amigos en El Paso con como preparación emocional un poco, ¿no? Y caminaba, yo crucé el puente y caminaba sola por las calles de Ciudad Juárez y encontré un señor músico que cargaba su tololoche en su espalda. Y no sé, algo de esa imagen me llamó muchísimo la atención, entonces pues hice la llamada que tuve que hacer y con mis pocos ahorros que quedaron tomé un avión de Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Yo creo que tenía el plan en mi cabeza porque yo había trabajado también como periodista cultural y sabía que en México existía en ese entonces un periódico en inglés que se llamaba The News. Entonces yo me dije, pues Mary, vas a entrar ahí y vas a salir con un trabajo. Una vez llegada a México, Mari tuvo la oportunidad de colaborar para el periódico The News, donde el Cervantino sería su evento para cubrir. Ahí descubrió el festival cultural y artístico más importante en todo el mundo y se dio cuenta que era México el país donde quería desarrollarse profesionalmente y rehacer su vida. A pesar de la barrera del idioma, Fulkerson aprendió rápidamente el español, pues la convivencia con sus compañeros fotógrafos la adentró en un español muy coloquial. 2 meses después, yo llegué en agosto y en octubre el periódico me mandó al Festival Cervantino a cubrir el festival, entonces yo no lo pude creer, ¿no? Porque realmente yo había ido a muchos festivales culturales, pero el Cervantino se cuece solo, ¿no? Entonces, estaba muy feliz y escuché y escribí sobre pues el teatro y música, exposiciones, cultura en la calle, y allí conocí al primero de los grandes músicos tradicionales que realmente me han hecho la vida. Él se llama Guillermo Velázquez y me tocó la suerte de que él todavía no era famoso fuera de su región, ¿no? Entonces, pero él había traído a Guanajuato a los grandes figuras del son aribeño, ¿no? de la Sierra de Hichú, ¿no? Y la Sierra Gorda. Entonces estos hombres, yo tuve el privilegio de escucharlos en vivo porque hoy por hoy son leyendas.
¿En aquel entonces tuvo algún problema con esta barrera del idioma? Yo aprendí el español con los fotógrafos del periódico, ¿no? Entonces hablé un español así muy callejero. Y pues es curioso porque me preguntas eso y me haces pensar en la entrevista con Guillermo Velázquez, porque después ya como amigos, él me dijo, Mary, tú cuando me entrevistaste, yo no entendí lo que me decías y tú no entendías lo que yo te respondía, pero me gustó mucho el texto. Y en ese entonces, ¿cómo fue que decidió, yo ya no me regreso a Inglaterra, yo quiero permanecer aquí y aquí haré el resto de mi vida? Pues no sabía lo del resto de la vida, pero en el momento que me dieron el trabajo en el periódico ya no iba a regresar, ¿no? Pero después de 4 años pensé, pues tal vez ya es el momento de regresar. Y a la semana conocí a Eduardo Llerenas, que después pues era la pareja de mi vida. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la palabra show. Desde luego que has asistido a shows de teatro o conciertos, pero ¿te has puesto a pensar de dónde surge esta palabra? Te cuento. La palabra show proviene del inglés antiguo esquiaven, que significa mirar o ver. A lo largo del tiempo, esta palabra evolucionó hasta convertirse en show, que se refiere a una presentación o espectáculo destinado a ser visto por una audiencia. Se popularizó en su uso moderno como sinónimo de exhibición o representación pública, ya sea en el teatro, televisión o eventos en vivo. El término también fue adoptado en otros idiomas, como el español para referirse a espectáculos o presentaciones entretenidas. Ahora que lo sabes, cada vez que asistas a uno, tendrás en mente la rica evolución lingüística que lo acompaña, recordando que desde sus raíces, la esencia del show siempre ha sido el acto de ver. La música siempre fue el entorno de Mary. Para ella, los sonidos étnicos y las raíces de una comunidad tenían gran alimento para la vida y sobre todo para el alma, y gracias a ello conoció al amor de su vida. Y junto a él fundó Discos Corazón. Fue ahí donde comenzó su recorrido por todo México, buscando a aquellos músicos de las rancherías. Ese trayecto la hizo enamorarse más de nuestro país. ¿Cómo nació este proyecto de Discos Corazón? Pues nosotros los fundamos los dos. Lo que pasa es que Eduardo se preparó como científico. Él era primero en la UNAM y después en el CINVESTAP. Tenía un doctorado como biofísico, ser un científico investigador, profesor de primer nivel. Pero al mismo tiempo con 2 colegas, Enrique Ramírez de Arellano y Benno Lieberman, los 3 viajaban en todos sus tiempos libres por todo el país porque tenían los 3, por diferentes razones cada una pasión muy, muy profunda y compartida de investigar, documentar, grabar. Y hicieron las grabaciones y siempre la idea era muy serio porque como Eduardo y también Enrique eran científicos, los dos, querían grabar con mucha calidad porque reconocieron la importancia, nadie estaba haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces ellos no querían como un souvenir, ellos querían hacer un registro digno. Y no tenían el plan de formar una disquera, pero entre los 3 decían, pues mira, nosotros vamos a cubrir los gastos juntos, siempre pagamos a los músicos, siempre decimos que había la posibilidad de hacer discos después, pero cada uno por su lado, ¿no? Eso fue el acuerdo entre los 3. Y fue hasta 1992 cuando nosotros nos conocimos en 91 y en 92 fui a su casa y él compartió unas de estas grabaciones y yo había trabajado en
una disquera muy parecida en Inglaterra, la disquera que más tarde haría Buena Vista Social Club. Entonces tenía algo de conocimiento de esto, pero sobre todo el reconocimiento de lo que él compartía conmigo fue espléndida, ¿no? Y le dije, Eduardo, eso lo tienes que compartir con mucha gente. Entonces combinamos las dos escuelas, ¿no? Él con sus grabaciones muy bien hechas y su espléndida relación con los músicos, y yo un poco el periodismo para escribir los textos y con esa curiosidad y un poco más de idea de cómo promover, cómo llegar a públicos, ¿no? En la parte gastronómica, ¿cómo fue su cambio? Porque no creo que haya sido lo que estaba acostumbrada en Inglaterra. Me gusta mucho la comida mexicana y yo mismo preparo muchos platos. Me encanta un poco, yo digo, la brujería de los chiles secos, ¿no? Me gusta combinarlos y hacer salsas y hacer un mole costeño y me gustó mucho. Hay un poco de mito ahí porque lo que pasa es que en Inglaterra hace muchísimas décadas, bueno, siglos, está la comida hindú. Entonces, y el curry hindú no es diferente, pero está relacionado con el guiso mexicano. Entonces, yo tenía mucho gusto y tengo muchísimo gusto por la comida mexicana. ¿Qué tal? Yo soy Luis Arístiguez, soy el chef de Tokidoki y el día de hoy les vamos a presentar cómo preparar el fish and chips. El fish and chips, bueno, es pescado con papas. En este caso nosotros vamos a usar pescado sierra, lo condimentamos antes de usar, sal, pimienta. De todas maneras, nuestro tempura lleva cúrcuma, hojas de apio, sal, una mezcla de maicena y harina, agua. Lo que sigue es empanizar el pescado. Lo vamos a pasar por harina, después el tempura. Lo cubrimos bastante bien por todos lados para que todo esté cubierto del tempura. Y lo metemos a freír. Se acompaña con papas. Estas papas las freímos, lo condimentamos con polvo de apio, de hojas de apio deshidratadas y cáscaras de cebolla también deshidratadas. La mayonesa la hacemos nosotros aquí en casa. Es una mayonesa natural. Yemas y aceite, ¿va? Unos pepinillos para acompañar, para que no sea demasiada grasa, podamos diluirlo en el paladar. Ya solo es poner el pescadico, las papitas. Este sería nuestro fish and chips. Gracias a su esposo Eduardo y a Discos Corazón, Mary Fulkerson conoció la grandeza de la gente de los pueblos de México, pues ella asegura que por ellos aprendió a valorar a la familia, esa unión que caracteriza a los mexicanos. Ella cuenta que creció rodeada de libros y cultura, pero en nuestro país descubrió la cercanía que se puede lograr a través de las comunidades más alejadas. Regresando un poco al tema de Discos Corazón y el trabajo que hizo usted junto a su esposo, esta cercanía que tuvieron con el pueblo mexicano y que lograron hacer que la música de tal vez ellos, que no era escuchada, se pudiera escuchar profesionalmente. ¿Qué fue para ustedes eso? Fue un enorme privilegio trabajar en la cultura popular, rural de México. Es un privilegio, pero un privilegio tan grande fue hacerlo al lado de Eduardo, porque pues me estás haciendo pensar en un momento en una grabación con la Negra Graciana, esta arpista jarocha que habíamos conocido y en el puerto, y después fuimos a una casita en un siguiente viaje para grabarla, y ella estaba tocando
Y luego Eduardo se le acercaba y le hablaba de algunas cosas. Y esto era muy al principio, entonces yo estaba todavía aprendiendo de él y de la música y todo esto. Y yo me acuerdo muchísimo que ella se veía a su hermano y dice, ¡ay, este sí sabe! Y ya con esto de este sí sabe, tocó de otra manera. Y esto es lo que Eduardo siempre buscaba. Él siempre hacía mucha investigación antes de hacer las grabaciones porque él quería entender el gusto local y él quería reflejar en sus grabaciones el gusto local. No era el grabador académico de los etnomusicólogos que querían el último violín o tal ritmo que ya estaba muriendo o algo así. Eduardo quería reflejar la belleza que él percibía y sin cambiarlo, él puso el mínimo de filtros, nunca puso efectos, pero sí quería que ese músico se sintiera tan cómodo y tan a gusto de que iban a dar su mejor. O sea, él no le interesaba algo menos que eso. Cuando usted iba con él a estos viajes al pueblo de México, al estar cerca de ellos, ¿ellos le enseñaron algo a usted? Me enseñaron esta brillantez de la cultura oral, porque yo vengo de una cultura, mencioné al principio los libros, así, una cultura de libros. Todo está escrito, publicado y en bibliotecas, ¿no? Pero de que puedes encontrar una cultura tan profunda, tan poco sencilla, tan y con elementos muy, muy fuertes de improvisación. Esto para mí me sigue, 37 años después, me sigue impresionando. Yo no soy una improvisadora, ¿no? Pero que tengo amigas que sí son, y estamos en una fiesta, estamos comiendo y de repente están comentando sobre los comensales con versos que han creado en ese momento. Eso para mí me parece absolutamente extraordinario. A 37 años de haber llegado a México, Mari hizo su propia familia. A su hijo lo educó como mexicano, sin embargo, él es bicultural e irónicamente vive en Inglaterra, la tierra de su madre. Fulkerson asegura que ella es más mexicana que su hijo. Simplemente la cultura, la tierra y la gente de México logró llenar ese vacío que dejó cuando dejó aquel país natal. ¿Qué piensa de las migraciones que tal vez estamos viviendo actualmente en México? Pues yo creo que yo creo mucho en el movimiento de la gente y a mí mi sueño sería que la gente que llegan a México no tuvieron ningún problema en llegar aquí y recibir el bienvenido que yo recibía y que pasaron a los Estados Unidos. O sea, me parece difícil de imaginar cómo es que un aguacate puede pasar y una persona no. Y creo que la gente que suelen salir de sus países suelen ser la gente más atrevida, la gente más valiente y la gente que están buscando mejorar sus propias condiciones. Y la otra cosa es que estoy muy consciente de todo lo que da las comunidades, los migrantes, ¿no? O sea, lo puedes ver, por ejemplo, en México con la llegada de los españoles y todo lo que ellos hicieron con la industria de los libros. En Inglaterra, en el siglo XIV, llegaron los hugonots que estaban huyendo de Francia y ellos fueron los mejores orfebres y que ellos crearon toda una tradición en Inglaterra que todo el mundo lo admira cuando va a los museos. Es un tema que me apasiona mucho porque me parece absolutamente injusto y porque es difícil. Imagínate si fuera difícil para mí huir en mi situación, ¿cómo sería para la gente que se sienten echados de su propio país? Ellos no como yo, o sea, para mí tuvo un elemento de aventura, ¿no? Uh-huh. Pero para ellos
tienen que hacerlo y yo creo que debemos de abrazarlos y abrir en lo que se puede a ellos. ¿Las migraciones enriquecen las culturas? Absolutamente, sin duda, no dudo de eso. Porque las culturas son vitales, si no nos quedamos así estancados, ¿no? Que fue parte de mi razón de venir aquí. Muchas gracias por la entrevista. Gracias y es bienvenida aquí en Canal 22 y en este espacio de Transcultura. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias. Ringo Starr nació el 7 de julio de 1940 en Dingle, Liverpool, Inglaterra. Llegó a tocar con el grupo más importante de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes. Fue durante la popularidad de Rory Storm cuando Richie se convirtió en Ringo. George Harrison le ofreció el puesto de baterista de The Beatles. Se integró al grupo en 1962, reemplazando a Pete Best. Muy poco antes de que la banda se disolviera, como el resto del grupo, decidió emprender su carrera como solista, editando una recopilación de melodías bajo el título de Sentimental Journey. En 1980, Ringo participó en la película El Cavernícola, en Durango, en donde conoció a su actual esposa, Barbara Bach. Antes de eso, estuvo de vacaciones en Acapulco, en donde surgió la inspiración para escribir la canción Las Brisas. Oh, las brisas. Finalmente, Ringo Starr dio su segunda presentación en México en junio de 2024 en concierto en el Auditorio Nacional con su All Star Band. El público mexicano espera su regreso en los próximos años, pues el amor que el público mexicano le tiene a Ringo es mutuo.